nos vino en la persona de Jesucristo. Y por eso es que estamos hablando ahorita de Dios, del Padre. Todo lo que estamos estudiando tiene que ver con nuestro Padre Celestial. Después vamos a empezar a ver qué es lo que tiene que ver con Cristo y vamos a descubrir que todo lo que el Padre quiere, lo quiere Cristo, y todo lo que Cristo quiere, lo quiere el Espíritu Santo. Y por eso fue que los cristianos durante toda la historia, ellos han estudiado la Trinidad de Dios. Y yo quiero que siempre recordemos que hay muchas cosas que nosotros las aprendimos de acuerdo a la tradición, pero que Dios poquito a poco nos ha ido ensanchando y nos ha ido revelando su palabra en una forma más profunda. Entonces nosotros tenemos que tener un espíritu abierto para ir haciendo ajustes. De todo lo que tengamos desajustado, pues ajustarlo a la mejor y más forma adecuada o más cercana a lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque la tradición nos enseñó que Dios es tres personas. O sea que así era la doctrina que nos daban, de que Dios es tres personas, y por eso la gente se confundía porque decía, bueno, entonces el Padre es uno, el Hijo es otro y el Espíritu Santo es otro. Y aunque peleaban por decir que eran uno solo, no habían argumentos fuertes con versículos de la Biblia para demostrar que Él en realidad no es tres personas, sino que es un ser, un ser. O sea que tenemos que entender a la persona como ser, ¿verdad? Nosotros somos personas, somos seres, seres humanos. Dios es persona, ser divino. Por eso Él tiene tres partes. Él tiene una parte que es como Padre, otra parte es como Hijo y otra parte es como Espíritu, pero no son tres personas. Cuando enseñamos así, en lugar de ayudarle a la gente a entender a Dios, se lo complicamos. Porque entonces dice, bueno, ¿cómo es que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu? Pero cuando nos explican que Él es un Dios absoluto como Padre, Hijo y Espíritu, y que nos explican que es como nosotros y nosotros como Él, lo entendemos mejor. Porque entonces sabemos que Él como ser, su nombre es Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros como seres humanos, espíritu, alma y cuerpo. Aún esa doctrina de espíritu, alma y cuerpo estuvo escondida por muchos siglos. No lo habían entendido los cristianos debido a las traducciones de la Biblia. O sea que de acuerdo a la Septuaginta, así se llama la versión de la Biblia que la tradujeron del hebreo al griego. Esa versión de Septuaginta, que fueron 70 hombres los que la tradujeron, esa Biblia, según la versión original, que es de hebreo para pasarla a la Septuaginta, ellos enseñaron, los traductores, que la palabra espíritu y alma es lo mismo. Y por eso ustedes van a encontrar que la mayoría de cristianos cree que espíritu y alma son lo mismo. Pero debido a que en la traducción de hebreo y arameo a griego, dijeron ellos que la misma palabra para alma es la palabra para espíritu. Pero con el tiempo, allá hace quizá, tal vez lo más que tiene es unos 200 años para acá, algunos hermanos descubrieron que el apóstol Pablo, siendo judío, no enseñó que el hombre era de dos partes, sino que él enseñó que el hombre era de tres partes. Entonces, aunque sea un poco duro decirlo,
porque es duro decirle a los traductores, disculpen, pero ustedes son los culpables de que la gente no entienda hoy día que es tripartita, porque ellos dijeron que el espíritu y el alma es lo mismo. Pero si uno estudia la Biblia honradamente, ustedes saben que Dios creó, hizo y formó. Y cuando Isaías, vamos a ver el texto de Isaías hoy. Hoy me toca hablar de la justicia, pero no sé por qué el Espíritu Santo me está poniendo a hablar estas cosas para que todos estemos bien establecidos. Isaías 43:7. Si nosotros no tenemos cuidado, entonces nosotros no purificamos nuestra manera de creer y entonces vamos a caer en los errores que han caído todos, quedarse con una línea de enseñanza e identificándose con un grupo. Nosotros no nos identificamos con ningún grupo porque nos afecta en nuestra manera de enseñar la Biblia. Porque si nosotros nos quedamos pentecostales, pues vamos a tener que seguir enseñando como pentecostales y con todos los errores de los pentecostales. Si nosotros nos quedamos bautistas, vamos a enseñar doctrina bautista con todos los errores bautistas. Es mejor enseñar la palabra en su pureza sin necesidad de tener un nombre como un apellido. Iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia católica, iglesia presbiteriana. No, nosotros reconocemos que somos iglesia del Señor, sin apellido, somos cristianos. Entonces no estamos defendiendo ninguna posición humana. Todos los llamados de mi nombre, ahí incluye a judíos y griegos, porque a los judíos ellos se llaman israelitas porque Israel es Dios, Israel. Para gloria mía los he creado, entonces ahí hay un verbo, el verbo crear, formar, el verbo formar y el verbo hacer. Entonces aún en el Antiguo Testamento, aunque la traducción de la Biblia no esté bien, el Antiguo Testamento respalda al hombre como tripartito, porque lo pone como creación, como formación y como hechura. Entonces no hay pierde. Si nosotros queremos creer de otra manera, nunca vamos a tener con exactitud las enseñanzas puras de la Biblia. Entonces yo prefiero que me digan que soy raro como cristiano, porque no me identifico con una denominación. Prefiero que me digan que soy raro a predicar errores. Yo no quiero predicar errores. ¿Y a ustedes les gustaría que les prediquen errores? No. Ustedes también y yo, los dos estamos luchando para ser cristianos puros. Amén. Entonces, les estaba diciendo todo esto porque cuando enseñemos asuntos que son muy serios, va a ser más fácil para nosotros entenderlos con la pureza de la palabra. Porque cuando tenemos así un poquito torcidita la enseñanza, pues los errores se hacen encajar en eso torcido. Pero cuando la palabra está pura, hermano, ella misma elimina los errores. Entonces solo pónganse a pensar ustedes de Job, porque dice que Job no pecó cuando él dijo que de Dios venía todo lo bueno y también lo malo, y dice que no pecó. Por lo tanto, yo cuando predico les digo, hermanos, yo me siento bien porque al predicar de que el árbol del bien y el mal, fíjense, el árbol del bien y el mal es Dios y el árbol de la vida es Dios. Entonces, el bien y el mal son de Dios, pero Él los controla con la vida, ¿verdad? Porque no es lo mismo matar a alguien sin la vida que matar a alguien con la vida. Él puede matar al que Él quiere y Él puede darle vida al que Él quiere porque Él es la vida y Él es justo y Él es justicia. Entonces Él no le va a hacer daño al que no merece daño.
pero el que merece daño, Dios lo va a dañar. ¿Sí? Ahora, cosas que hay que entender de Dios es que Él no tolera el pecado, pero lo perdona. Y eso nos debe de impresionar, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que Él no tolera el pecado, pero lo perdona? Él es un Dios santo, justo, que no tolera el pecado. Dice, no hay en Él tinieblas, pero los perdono. Entonces, últimamente que me ha tocado estar predicando mensajes bien profundos, algunos hermanos se están despertando y están agarrando bien la onda. Y hasta dice, hermano, esto es paradójico. Acuérdense que cuando decimos esto es paradójico, parece como que se contradijera, pero está bien. Entonces hoy voy a hablar de la justicia, porque este es otro atributo de Dios. No se les olvide, estamos hablando de Dios Padre, la justicia. Ahora, Dios es justicia tanto como santo. Él es santo. Fíjese que muchos nos acostumbramos a veces a legalismos. O sea que en otro tiempo estuvimos sirviendo a Dios bajo legalismos. Y por eso cuando me tocó hablar de la santidad de Dios, les estaba explicando de que ese término santidad de Dios está bien distorsionado por los cristianos, especialmente los cristianos carismáticos. Ellos tienen un concepto de la santidad de Dios bien equivocado, porque ellos solo se refieren a cosas exteriores, como aún imagínense, yo estaba oyendo una predicadora, ahí salió en el Facebook, predicándole a las hermanas que es pecado ponerse tacones. ¿Qué les parece? Imagínense usted, predicando que es pecado que las mujeres usen tacones. Y dice que a ella el Espíritu Santo le decía, sácate los tacones. Así dice que le dice el Espíritu a ella, sácate los tacones. Y entonces yo hasta sí le puse algo ahí y le dije, mire, con todo respeto, pero ¿por qué no se dedican a predicar el Evangelio en su pureza? Si hay tantas cosas tan excelentes. Dios no está preocupado de los tacones, ni del pelo, ni de el vestirse de la persona. Claro que hay versículos que dice que la mujer se vista con pudor y que ande honestamente. Claro que eso lo creemos los evangélicos, pero no creemos que Dios esté insultando a las hermanas que usan tacones o que está insultando a las que se ponen make-up o... Mire, por eso estos mensajes salen al público. Yo predico al público y lo que estoy diciendo es ciertísimo. Esos hermanos están ocupados en doctrinas de hombres, porque tienen un concepto equivocado de la santidad, porque la santidad delante de Dios debe de ser analizada a la luz de la Biblia. Muchos creen que santidad es no pecar. Pero Dios no está diciendo que la santidad es no pecar. Y por eso una hermana apostólica escribió, porque ella es apostólica, pero dice que ahora está pensando mejor ser cristiana. Dice. Después de estar oyéndome predicar, dice, hermano Carrillo, dice, gracias a Dios que me ha ayudado mucho el oírlo a usted, porque hoy con este mensaje entendí que soy una pecadora santa. ¿Sí? ¿Ah? Así lo puso, soy una pecadora santa. Porque santo solo quiere decir que uno fue apartado. O sea que Dios nos apartó para esto. Eso es ser santo. Que nos apartó, que no nos tiene para otro uso. Nosotros no somos para un uso común, somos para un uso especial, para que el propósito de Dios se cumpla a través de nosotros. Y nuestra santidad se operó antes de la fundación del mundo. Pedro dice, santificados por el Espíritu Santo según la presciencia de Dios. Ok, entonces les quería repetir ese concepto de santo, porque Él no solo es santo, sino que Él también es justicia. Ahora bien, quiero que les quede claro que
la santidad de Dios se relaciona con la naturaleza interna. Oigan bien esto, porque es importantísimo saberlo. La santidad se relaciona con la naturaleza interna. Justicia se relaciona con los hechos externos de Dios. Dios internamente es santo. Eso es muy importante, porque si alguien entiende que Dios es santo internamente, entonces no va a hacer énfasis en nada exterior, porque Dios, escuchen bien, es justicia externamente. O sea que lo externo de Dios son sus acciones y sus actividades. Y debería de ser lo mismo para nosotros, que lo externo, la justicia de nosotros externa es nuestras acciones. De hecho, ¿cómo dice en Apocalipsis, Dani? Que estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandecientes, que son las acciones justas de los santos. Entonces, por favor, como vamos a entrar a entender la justicia de Dios, acuérdense que Dios es santo internamente, su ser. Dios es santo internamente y Él es justicia externamente. Amén. Entonces, cada cosa que Dios hace, escuchen eso, es justa. Cada cosa que Dios hace es justa. Le guste a quien le guste. Crea el que crea. Todo lo que hace Dios es justo. Son sus acciones. Entonces, por eso es que yo a veces soy un poco duro cuando predico y les digo, ¿te parece justo si Dios te recoge de esta vida? ¿Te parece justo o te parece injusto? Por eso nosotros no podemos creer que cuando Dios recoge a alguien de esta vida, Él es injusto. ¿Verdad? No podemos decir, Señor, ¿por qué me quitaste a mi hijo? Eres injusto. Él me va a decir, tú no has entendido que yo soy el dueño de todo. Yo hago mi voluntad. Y si tú de verdad crees en mí, acepta mi voluntad. Dios es Dios. Por eso es que no cualquiera puede creer en Él, porque para poder creer en Él de esta manera que le estoy hablando, usted tiene que estar convencido que Él es Dios, ¿verdad? Él es el alfarero. Él dice, si yo quiero hago el barro de esta manera, si quiero lo tiro y lo vuelvo a hacer, y nadie me puede decir qué tengo que hacer. Pareciera que fuera orgulloso, les digo a veces, pero no, Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Entonces, si ya entendimos que Dios es santo internamente y que es justo externamente, tenemos que entender que cuando Él hizo el plan, Él dijo, voy a hacer mi muñequito, pero ya el plan ya lo tengo. El muñequito es para la tierra y su manera de pensar es para la tierra, pero lo crié en el espíritu, donde las cosas son diferentes. Porque acuérdense, aún en el espíritu nosotros tenemos conciencia, intuición y comunión. Esas tres partes son del espíritu. Antes de venir nosotros aquí, en la vida espiritual teníamos conciencia, teníamos intuición porque Él nos hablaba por intuición y teníamos comunión. Conciencia, intuición y comunión. En la caída se perdieron esas tres cosas. Pero al venir aquí nos da alma, nos da intelecto, sentimiento y voluntad. Y nosotros podemos ser los muñequitos que andan con intelecto, sentimiento y voluntad. Pero aparte de eso tenemos algo adentro que se llama conciencia, intuición
y comunión. Si ustedes se dan cuenta, en la vida del Espíritu, nosotros no vivíamos ni por voluntad, ni por intelecto, ni por sentimiento. Ustedes se dan cuenta que cuando Dios nos creó perfectos. Una persona perfecta solo necesita conciencia, intuición y comunión. Éramos la esposa de Cristo, creados en Cristo Jesús, perfectos. Pero cuando vino la caída, entonces nosotros perdimos la comunión, la intuición y a la conciencia no nos se cauterizó. Pero nos mandan para acá y aquí nos hacen muñequitos con virtudes, con intelecto, sentimiento y voluntad. Y Dios sabe que ese plan es para recuperar lo que perdimos. Ahora, ya entendimos entonces que tenemos cosas internas y tenemos cosas externas. Dios es igual, pero ¿será que entendemos lo que es la justicia de Dios? Do we really understand what is the righteousness of God? Es lo que Dios es. Es lo que Dios es en su acción con respecto a justicia y juicio. Justicia y juicio. Dios es justo y recto. Lo que Dios sea en su justicia y juicio constituyen su justicia. Ahora viene la parte difícil para nosotros de entender porque Él nos puso bajo su justicia. Pero Dios es sabio. Dios nos puso bajo su justicia. Y Él planificó que íbamos a caer. Pero no caímos así por caer, sino que nos dio libre albedrío. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Él nos creó perfectos y nos pone el ejemplo también de Satanás, creado perfecto. Dice, hasta que fue hallada maldad en ti, hasta que fue. A pesar que es un arreglo divino, porque ya lo entendimos que es un arreglo divino, pero Él, su plan hace que nos ponga bajo su justicia. Él dice, miren, yo soy luz y no hay ningunas tinieblas en mí. Ustedes fueron creados en Cristo Jesús sin ningunas tinieblas. Pero de repente ustedes hicieron algo. Es cierto que yo lo provoqué. Entonces ahora ustedes, como ya saben que yo soy justicia, juicio, yo soy todos estos atributos, yo soy santo, los puse bajo mi justicia. Todo es provocado, pero ustedes están bajo mi justicia, están condenados. Usted le podría decir, Señor, pero ¿cómo se te antojó ese plan de condenarme? No es cierto que dan ganas de preguntarle, ¿verdad? Sí, dan ganas, Señor, no tenías otro. ¿Por qué no me...? Yo estoy seguro que algunos de ustedes hasta piensan, ¿por qué no me hiciste? Y pueden señalar, porque hay arcángeles, hay querubines, hay serafines que nunca han caído. Nunca han caído. Y por eso algunos preguntan, ¿no será que también van a caer? Pero nunca han caído y tú le dirías, ¿no ves que hay hermanos que dicen, ¿para qué hizo diablo? Algunos han oído ustedes que algunos dicen, ¿cómo sería la vida sin diablo? ¿Para qué hizo diablo? Pues la pregunta está bien contestada porque te hizo igual a ti. Te dirías de decir mejor, ¿para qué me hizo a mí? Pero pues lo que yo quiero es que ustedes capten pues cómo es que Dios nos puso en su justicia, condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Condenados.
Él creó, Él corrompió, pero como la historia no finaliza ahí, porque si finalizara ahí estaríamos fritos y sin manteca. Acabados, ya perdidos de una vez, perdidos. Y debemos de preguntarnos por qué hay algunos que no los perdonó. Dice que a los ángeles no los socorrió. Si usted lee Hebreos, dice que a los ángeles no los socorrió, sino a la descendencia de Abraham. Pero lo que quiero es que usted se dé cuenta cómo resultamos bajo la justicia de Dios. Todos nosotros bajo la justicia de Dios. Entonces ahora vamos a empezar a leer, pues. Vamos a leer en Apocalipsis 15:3. Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Las obras de Dios son sus hechos, mientras que sus caminos son sus principios gobernantes. Oigan bien, cuando hablamos de los caminos de Dios, estamos hablando de sus principios gobernantes. Y dice que los caminos de Dios son justos y verdaderos. Los caminos de Dios son justos y verdaderos. Si usted conoce los caminos de Dios, usted no necesita la obra de Él para alabarlo. Por favor, pongan atención, porque yo estoy hablando cosas que son profundas, pero que ustedes ya están capacitados para llevarlas. Fíjense, si nosotros conocemos los caminos de Dios, nosotros no necesitamos ver sus obras para alabarlo. ¿Cuántos se recuerdan de Daniel? A Daniel le preguntaron: ¿qué vas a hacer si tu Dios no te salva? ¿Qué contestó él? ¿Qué contestó? Aunque me mate, yo le serviré. Fíjese. ¿Ustedes creen que Daniel conocía los caminos de Dios? ¿Ustedes han leído que a Moisés le dio Dios a conocer sus caminos? ¿Con qué razón Moisés sabía hablar con Dios? ¿Se recuerdan cómo hablaba Moisés con Dios? Si no los perdonas y no los sacas con bien de aquí, ni me mandes con ellos. Si tú no has de ir con nosotros. O sea que Moisés cumplió lo que ese dicho que hoy día nosotros mencionamos, sabes contar. Moisés ponía a Dios entre la espada y la pared y le decía: ¿sabes contar, Dios? Si tú no haces eso, si tú no nos devuelves a María. Otras veces le decía: ¿qué van a decir los pueblos vecinos que nos sacaste para matarnos aquí? ¡Wow! Entonces, que nunca se le olvide que si usted conoce los caminos de Dios, usted no necesita ver sus obras para alabarlo. Aunque sus obras no lleguen, usted sabe que llegarán, porque usted conoce sus principios gobernantes, por medio de los cuales Dios hace sus obras. Los caminos de Dios son justos. Justos y verdaderos son tus caminos. Cuando Dios va a cumplir sus caminos, usted no se preocupe, porque Él es justo y verdadero y le va a llegar la bendición. Pero, ¿qué creen que es mejor? ¿Conocer a Dios por sus obras o por sus caminos? Aunque ese asunto es serio, porque la Biblia dice que a Moisés lo quiso matar Dios en una
de esas sus salidas y se tuvo que esconder en la peña para que pasara Dios y que no lo matara. Y ahí son preguntas que a veces decimos, ¿cómo es posible que el gran siervo de Dios lo quiere matar Dios? Así que no vayan a creer que las cosas de Dios son fáciles. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a meternos otro poco más. Vamos a ir ahora a Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora fíjense pues, ahora la justicia resulta que va de la mano con la fe. La justicia va de la mano con la fe. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, el amor de Dios es la fuente y motivo de la salvación de Dios. ¿Dicen amén los santos? El amor de Dios es la fuente y motivo de la salvación de Dios. Y vamos a irnos metiendo despacito porque queremos ver que si Dios quisiera, Él no nos da amor. Si Él quisiera, Él no nos da amor. Si Él quisiera, Él no nos diera gracia. Pero ahora vamos a entender por qué está obligado. Ahora fíjense pues, Dios está obligado a darnos amor. Y está obligado a darnos gracia. ¿Por qué? Porque Él produjo nuestro problema y nos puso bajo su justicia. Por eso nos dice ahora el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y vamos a entender que la justicia es como una moneda de dos lados o una página de dos lados, porque a nosotros la justicia nos condena y la justicia nos salva. Eso nos debe de sorprender para entender que Dios produjo todo, Dios creó, corrompió, pero Él restaura. O sea que Él mismo, por eso les estoy diciendo, piensen bien en lo que estoy hablando. La justicia ata a Dios. Él no tiene otra salida. Nosotros somos gente muy bendecida. Los cristianos somos gente muy bendecida. Porque el plan que hizo Dios fue, y a la larga usted lo va a entender, es atarse Él mismo. Él se ató a sí mismo. Y ahorita lo vamos a ir descubriendo. Vamos a Efesios 2:5 y 8. Efesios 2:5 y 8. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros fuimos condenados sin querer y somos salvados sin querer. Él hace todo. Él te condena, Él te salva. Yo pongo la llaga, te doy la medicina. Yo te corrompí,
yo te restauro. Ahora, ustedes van a darse cuenta que aparentemente ese mensaje como que diera permiso para que nosotros pequemos. Por eso fue que Pablo dijo, nosotros no estamos diciendo hagamos males para que nos vengan bienes. Si alguien está entendiendo así, dice, está equivocado. Lo que sí debe de entender es que Dios lo ajustició, pero Dios lo va a salvar. Ahora fíjese pues, hablando legalmente, porque algunos no conocen el derecho, ¿verdad? Pero todo es leyes, todo es leyes, todo. Hablando legalmente, ambos, el amor y la gracia, pueden fluctuar, pero no la justicia. Dios, si quisiera, podría decir, ¿sabes qué? Ya no te quiero. A Jacob amé, a Esaú lo aborrezco. Dios, si quisiera, te podría decir, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar mi gracia. Pero noten algo, la justicia no puede fluctuar. Y eso es verdad aún más con la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. El Evangelio, dice, es el poder de Dios para salvación. Si no hubiera Nuevo Testamento, toda la gente estaría condenada. Toda la gente. En el Antiguo Testamento no hay perdón, hay cubrimiento de pecados, ofrenda de animales, pero toda la gente estaría condenada. Imagínense los pobres judíos con su ley, condenados todos. ¿Sí? De acuerdo a Juan 3:16, la salvación sale del amor de Dios. Y de acuerdo a Efesios 2:5 y 8, la salvación es por gracia. Pero en Romanos 1:17, Pablo dice que la salvación viene por la justicia de Dios. Ni el amor ni la gracia están relacionados con la ley. Ninguna ley nos forza para dar amor ni para dar gracia. Ninguna ley. Dios no está forzado a que nos dé amor ni está forzado a darnos gracia, pero como Él no se basa en el amor ni en la gracia para salvarnos, sino en su justicia. Su justicia. ¿Sí? Porque sea que amemos o no, estamos en la ley, y sea que extendamos gracia o no, estamos todavía legales. Aún más, Dios no está atado a darnos amor, ni tampoco está atado a darnos gracia. Justicia, al contrario, está muy relacionada con la ley, porque Cristo cumplió todos los requisitos justos de la ley. Dios se ató a sí mismo para salvarnos. Ay, hermano, ¿por qué no le dice gracias, Señor? ¿Por qué no le dice gracias que te ataste para salvarme? Hermano, Dios se ató para salvarlo a usted. Usted le puede decir a Dios, Dios, usted tiene que salvarme, quiera o no. Mire, yo le estoy hablando como hablaba Moisés, hermano. Usted le puede decir a Dios, mira Dios, escúchame bien, usted tiene que salvarme, quiera o no, porque usted es justo. Usted sí me perdona, pero usted se vuelve injusto si usted no me perdona. Profundo, ¿ah, Lucas? Si usted no me perdona, usted es injusto porque usted me metió zancadilla y usted me puso bajo su ley. Ahora mire cómo sale de este rollo y me saca de este rollo. ¿Aló? ¿Sí? De otra manera, usted no ha entendido que Él lo creó y Él lo corrompió y Él lo restaurará. ¿Me explico, hermano? De otra manera no hemos entendido, hermano. No hemos entendido.
¿Alcanza usted a ver esto? Es que yo le pregunto porque algunos todavía dicen, esto está profundo, hermano Carrillo, nunca lo había oído. ¿Saben una cosa? Dios mismo no puede escapar de su justicia. La justicia de Dios es algo profundo, hermano. Es algo inescrutable para nosotros. Nos cuesta entender, pero debemos entender de la manera que Dios diseñó su justicia. Es una moneda de dos lados. Él la diseñó, hermano. Él es el mejor abogado. Él es, wow, hermano. Vamos a leer más. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregúntese, ¿por qué nos perdona Dios? ¿Por qué nos perdona? Porque Él nos puso en una posición para perdonarnos. Él nos puso en una posición para perdonarnos. Su justicia nos condena porque Él es santo y limpio y no tolera el pecado, pero lo perdona. ¿Aló? ¿Me explico? Ustedes están muy aturdidos hoy, no sé. Dirán, hermano Carrillo, ¿qué pasó con él? Yo antes no entendía por qué un Dios limpio, perfecto y sin pecado, es decir, que uno que no tolera el pecado pero lo perdona, pero eso nos hace trastraviar. Eso a mí me hace trastraviar y decir, Señor, ¿cómo está este asunto? Y le soy honesto, hasta ahora que ya estoy casi yéndome de este mundo. No, pues algunos dicen, no diga así, pastor. No, sí, yo en realidad 80 los más robustos. ¿Sí? Y ahora que estoy viejo, hermano, estoy entendiendo muchas cosas. Antes yo no las entendía. ¿Sí? Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. El que sigue. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Se da cuenta? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. 1:7. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Hermano, ¿cuántos de ustedes están recibiendo luz con la predicación? Porque la predicación es para que usted reciba luz. Y el contexto dice que si usted dice que no ha pecado, le hace mentiroso. Andar en luz es entender que nos sacaron de las tinieblas. ¿Se recuerdan que les puse el ejemplo de la mujer que la iban a apedrear? Y que ninguno se atrevió a apedrearla. Y en el contexto Jesús les dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué hizo? Sacó de tinieblas a todos. ¿Cómo los sacó? No apedrearon. ¿Cuándo vamos a salir nosotros de las tinieblas, hermano? Hasta que no andemos queriendo matar al hermano a pedradas. De lo contrario, no estamos. Dice que el que no ama a su hermano está en. Yo creo que sí estamos entendiendo la Biblia entonces, hermano. Su palabra es la palabra de verdad de su Hijo. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13, ahí nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que Él nos perdona nuestros pecados por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Leamos Hechos 10:43. Hechos 10:43. ¿Qué horas son? Es temprano. ¿Me aguantan unos minutitos más? Sí, ahora no dije que voy a terminar. Dije que si me aguantan unos minutitos más. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Creer en Cristo, Dios nos perdona. ¿La regamos? Dios nos perdona. Sí. Nos arrepentimos, no volvemos a hacer las cosas, Dios nos perdona. Lo que no perdona son los hombres. Por eso tenga cuidado, porque si usted no perdona a su prójimo, usted está en tinieblas. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si tú andas con raíces de amargura, no perdonas, estás en tinieblas. Y la sangre de Cristo ha cumplido su justicia para perdonar nuestros pecados. Mateo 26:28. Mateo 26:28. ¿Cuántos dicen amén? Solo 3 dijeron amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Así que nosotros tenemos a nuestro favor la sangre de Cristo. Bien, entonces ya me estoy acercando casi a lo que quería dar hoy, pero pues todavía me falta hablar un poquito más de la justicia y la termino el domingo para que no se me duerma ninguno. La termino el domingo, pero solo quiero terminar con Romanos 3:21. Romanos 3:21. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Mire, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, eso aparte de la ley quiere decir sin la ley. Sin la ley. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la ley. Dice, ok, la ley los condena, hagámosla a un lado. ¿Y cómo la vamos a hacer a un lado? Que me maten a mí, dice. Que me mate la ley a mí. Porque la ley es la ley. Y, sí, que me mate. Dios pagando, mire. Dios pagó toda su culpa. Él. Fíjese que la gente no entiende que Dios por nosotros se hizo pecado. Dios se hizo culpable. Dios se hizo culpable. Él dijo, hey, entiendan, yo soy el culpable, yo les metí zancadilla, yo los puse bajo mi justicia, pero no se preocupen. Todos mis movimientos están fríamente calculados y yo los rescato a ustedes. Yo los rescato. Sí, aparte de la ley, mi ley era para, como los pecadores, para condenarlos a todos, para que vean que todos están perdidos. Pero aparte de la ley, quítenla, quiten la ley. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero dice, no la necesito. Decir que la justicia de Dios se ha manifestado sin la ley significa que la justicia de Dios no se basa en nuestro actuar. Wow. Que es que no se basa en guardar la ley. Pero ¿qué hace Israel? Quieren justificarse por sus obras. Y Pablo les dice, ninguna carne será justificada por la ley.
No, el evangelio es para que la justicia de Dios se manifieste, para que usted crea por fe que está perdonado, porque Dios se lo está diciendo: estás perdonado, estás perdonado, estás perdonado. Yo no sé por qué hemos de bregar todo el tiempo pensando en que somos culpables. ¿Usted cómo vive su vida, hermano? Déjeme preguntarle. ¿Usted vive condenado todo el tiempo? ¿Usted vive pensando en que usted está haciendo las cosas mal? ¿Usted vive acosado? Dios no quiere eso. Él quiere que usted viva por fe, que usted diga: gracias porque moriste en la cruz por mí, estoy perdonado de los pecados pasados, de los que estoy cometiendo ahorita y de los que voy a cometer en el futuro. Estoy perdonado. Eso los asusta a muchos. Dice: ¿qué clase de hombre? Es la justicia de Dios. Está comprometido contigo. Si no, no te diera chance de 80 y de 1000. Él te da chance de 80 para que la hagas ahora. Y si no la haces ahora, pues dice: pues a los 1000 la harás, pero por mí estás perdonado. Tu final es la nueva Jerusalén. Yo te miro acabado, transformado, con gloria como tenías al principio antes de venir. Aquí estás con la gloria que tenías allá. Mírate cómo eras allá y mírate cómo serás. Todo lo que pasamos ahorita es un sueño, hermano. Estamos pasando por el valle, por la muerte, por la angustia, por todo, pero por fe estamos liberados. Usted debe cantar: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Vivamos libres, hermano. Vivamos libres. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Que Dios me lo guarde y póngase de pie. No sé si, yo creo que ya no hay anuncios hoy, ¿verdad? Ya hoy todo se acabó. Pero le vamos a dar gracias al Señor. ¿Cuánto les gusta la justicia de Dios?